Amén. Si es el Señor, dáselo más fuerte. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Tenemos gozo, hermanos. No todos. Le damos gracias al Señor, amén, porque nos permite estar aquí una vez más en su casa. Ahí donde está, lo voy a invitar que se ponga sobre sus pies, por favor, y abra sus Biblias o encienda su Biblia para los que están más modernos. Pero la Biblia, hermano, no va a abrir Facebook. Y abra Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 al 4. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1. La palabra de Dios se lee honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios. ¿Qué van a traer? El arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Ahora vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 6, por favor. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 1. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. ¿Cuántos eran? Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí, ¿qué cosa? El arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel, ¿qué hacía? Danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumento de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Edom. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Padre que está en gloria, Señor, estamos delante de su presencia, dándole las gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque
pudimos, Señor, adorarte. Pudimos estar un momento, Señor, contemplando tu hermosura. Te pedimos, Espíritu Santo, de que habla a nuestra vida, abre nuestra mente, nuestro corazón para poder entender tu palabra, Señor, y tu palabra pueda caer en una tierra fértil, Señor, y pueda dar fruto al 100%. Amén y amén. Tome asiento, por favor, hermano. Y el tema de esta noche es recuperando la presencia de Dios. ¿Cómo dice el tema? Pero con más fuerza. ¿Cómo dice el tema? El pueblo de Israel por muchos años había perdido la presencia de Dios. En ese tiempo era el arca del pacto. El arca del pacto era un objeto, una caja donde literalmente estaba la presencia de Dios ahí. Y el arca del pacto estaba con el pueblo de Israel. Y ellos en una batalla contra los filisteos descuidaron la presencia de Dios. Dice 1 Samuel capítulo 4 versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Estoy en 1 Samuel 4:10. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie, y el arca de Dios fue tomada. El pueblo de Israel se enfrenta a los filisteos, y cuando ellos iban a una batalla llevaban el arca del pacto con ellos, porque la presencia de Dios les iba a dar la victoria. Pero en este punto ellos no fueron guiados por Dios, sino que ellos dijeron: no, si siempre con Saúl íbamos y ganábamos las batallas, pero Dios no los había mandado. Y por haber hecho las cosas a su manera, perdieron la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios es la persona de Dios mismo revelado en un momento específico. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en usted, usted puede sentirla, la presencia es tangible, usted puede oírla, puede verla en el ámbito espiritual. Usted quizás se ha preguntado: quizás ya no he sentido la presencia de Dios. ¿Alguna vez usted quizás se ha preguntado eso? Oh, ya no he sentido la presencia de Dios. ¿Qué estará pasando? Yo creo que todos pasamos un tiempo así. Ahora, cuando no puedes sentir la presencia de Dios, muchas veces, no todas, pero la mayoría de veces, es porque hay un pecado o hay iniquidad en nosotros. Donde habita el pecado, no puede habitar la presencia de Dios. O está Dios o está el pecado. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿La presencia de Dios o se ha alejado de tu vida? El pueblo decide ir a la guerra contra los filisteos, pero no porque Dios lo había enviado. Ellos no consultaron con Dios antes. Y ahora el no ser guiado por Dios puede causar que la presencia de Dios se aparte de ti y que mueras espiritualmente. ¿Alguna vez usted ha tomado una decisión en la vida en la cual dice: no, pues
no, me salió una oportunidad de trabajo, porque quizás le estamos orando a Dios: Señor, dame un mejor trabajo, quiero ganar más. Pero acuérdese que no solo es Dios que lo anda escuchando sus oraciones, también está ahí el don Satán. Quizás viene el diablo y dice: no, este está pidiendo por un trabajo, boom, te da un trabajo. Oh, gracias, Señor, que te pagan 40 a la hora, trabajas de lunes a sábado, sales hasta las 6 de la tarde y luego te dicen: quédate un overtime. No, pues me va a ir bien. Te quedas, pero muchas veces esa decisión te aleja de Dios. Yo he hablado con personas que muchas veces, por ganar unos pesos más en el trabajo, se han apartado de los caminos de Dios. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Ganar cosas materiales o perder la presencia de Dios? No pierdas la presencia de Dios. ¿De qué nos vale nosotros ganar todas las riquezas de este mundo? De tener tanto dinero, de tener un montón de casas, terrenos, de ser popular, ser famoso, si pierdes tu alma, si pierdes la presencia de Dios. Muchas veces te voy a pagar overtime te mueve tan fácil. No descuides la presencia de Dios. Dile a tu vecino: no descuides la presencia de Dios. Dígale a otro ahí: no descuides la presencia de Dios. Cuando David es rey, lo primero que él ve es que la presencia de Dios no está en el pueblo. Lo que hace es que él vaya conmigo a donde estábamos en Primera de Crónicas, capítulo 13:1. Dice que David viene y dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es voluntad de Jehová vuestro Dios, enviaremos a todas partes a reunir a toda esta gente para ir por el arca del pacto, la presencia de Dios. Ahora, algo que podemos ver, hermanos, algo que podemos ver es de que cuando David decide recuperar la presencia de Dios, no fueron 5, ni 10, ni 20 personas. ¿Quién fue? David, nada más una persona. Una persona fue la que decidió traer la presencia de Dios de nuevo. Nada más se requiere un hombre, una mujer que decida traer de nuevo la presencia de Dios. Solo se requiere un hombre, una mujer de fe para poner al diablo de rodillas. No se requiere a miles. Vas a ser tú. El pueblo de Israel tenía años quizás que la presencia de Dios ya no estaba ahí con ellos. Pero ellos ya se habían acostumbrado, se habían acomodado a estar sin la presencia. ¿Cuántos de nosotros quizás pasan días, semanas, meses, quizás hasta años aquí en las iglesias? Hay gente que quizás ya ni siente la presencia de Dios. Y muchas veces, hermano, nada más estamos aquí calentando silla. Preocúpese. Si usted no tiene la presencia de Dios, dígale: Señor, perdóname, porque quizás hay un pecado que te está impidiendo que la presencia entre.
Necesitamos hacernos un autoanálisis, un scan para ver qué es lo que estamos haciendo mal que está impidiendo que la presencia de Dios more en nosotros. ¿Cuáles son unas cosas que apartan la presencia de Dios? Ayúdeme usted. El dejar de orar, la mentira. Ya dijo todo el diccionario el varón. Todas estas cosas, hermano, nos impiden que la presencia de Dios more en nosotros. Y muchas veces estamos siendo guiados más por emoción y no por el Espíritu Santo. Por eso es que hay cosas que en la vida no nos salen bien, porque creemos que estamos siendo guiados por Dios, pero son nuestras emociones. Oh, no es que el Señor me dijo que comprara esta casa, pero se enjarana nada más, hermano. No, es que el Señor me presentó a esta mujer 60, 90, 60, ¿o cómo es? Sí. Y no lo que me recetó el doctor, dicen. Pero no, era la Dalila, hermanos. Vaya conmigo a Jueces capítulo 16, versículo 20. Y esto es tan triste, hermanos, que un cristiano llegue hasta este punto. Es tan triste que gente en la iglesia, teniendo años en la iglesia, llegue a este punto por jugar con el pecado, creyendo que el pecado, que quizás Dios no te va a jalar la cuerda. Dice, estamos en Jueces capítulo 16, versículo 20. Jueces capítulo 16, versículo 20. Dice, y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, mire, durmiendo estaba el cabezón, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero esta parte es triste. ¿Qué dice? Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Yo creo que ese es uno de los versos más tristes de la Biblia, hermano. Sansón estaba con la Dalila, le estaba en las piernas de la Dalila, hermano, sobándole la cabecita allá a Sansonso. Dime cuál es el secreto de tu fuerza. Venía aquel, le decía: no, que me amarren con lazo. Y boom, se rompía y salía, y la presencia venía sobre él y mataba a los filisteos. Pero el Señor tampoco te va a andar tolerando el pecado a ti. Llega al punto donde el Señor te jala la cuerda y prepárate, porque si tú no obedeces a las buenas, a las malas será. No esperes llegar hasta el punto que llegó Sansón, que él dice: no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cuántos aquí quizás ni saben que la presencia de Dios ya no está en ustedes? Aquí no, los de live, hermanos. ¿Se ha apartado la presencia de Dios de ti? ¿O todavía la tenemos? ¿Qué estamos haciendo? Iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo de poner nuestro enfoque en Cristo. No es tiempo de dormirnos. No es tiempo de quedarnos cómodos como el pueblo de Israel, que se habían acostumbrado, acomodado a estar sin la presencia. Pero
un hombre decidió ir a recuperar, a reclamar lo que les pertenecía al pueblo de Israel. Un hombre tomó la decisión. Serás tú quien tomará la decisión de traer la presencia de Dios a tu casa, a tu familia. Cornelio, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, hermanos, cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, lo más hermoso sucede. El Espíritu Santo se movió en su casa de una manera sobrenatural. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando tú decides llevar la presencia de Dios a tu casa, cosas sobrenaturales pueden suceder. Cuando tú decides llevar la presencia de Dios a tu casa, las bendiciones vienen. Obed-edom, le llevan el arca del pacto a Obed-edom. La Biblia dice que por 3 meses su hogar y todo en su hogar fue bendecido. Una decisión puede cambiar tu vida, puede cambiar tu familia, tu futuro. No descuides la presencia de Dios. El pueblo de Israel tenía miedo, quizás, porque cuando no tienes la presencia de Dios, la ausencia de la presencia de Dios es el miedo. El miedo al fracaso, el miedo al que ya lo hice pero no me salió bien. Pero cuando tienes al Espíritu Santo contigo, ¿qué pasa? Te da paz, convicción, te da valor. Quizás tu bendición está aquí, pero porque no has decidido reclamarlo, alguien más está gozando la bendición que te pertenece a ti. Los filisteos tenían el arca del pacto cuando le tenía que pertenecer al pueblo de Israel. Pero David dice: no, esto nos pertenece a nosotros. Él reunió a estos hombres y la van a traer. Y David decide reclamar lo que le pertenecía a él. El pastor William Seymour, que es el pastor donde sucedió el avivamiento de Azusa, él dijo que en 100 años iba a suceder un avivamiento en California y que se iba a expandir a los otros estados. Pero ya han pasado más de 110, casi vamos para 120 años y no ha sucedido. ¿Por qué? Porque no se ha levantado un hombre, una mujer que provoque el mover del Espíritu Santo. No se ha levantado gente todavía así. La promesa está que en los postreros días el Señor derramará de su Espíritu Santo ¿sobre quién? Sobre toda carne, sobre usted, sobre mí. La promesa está, pero necesitamos provocarla. Hay gente, hermanos, que estamos muy cómodos. No te acomodes en donde estás. No te acomodes donde estás. No seamos como el pueblo de Israel, que se acomodaron, se acostumbraron a estar sin la presencia. Decídete reclamar lo que te pertenece a ti. No permitas que el diablo te tenga sus trampas.
Hay bendiciones que hasta que tú no las reclames, no las recibirás. Hay procesos. El pueblo de Israel, ellos tenían nada más que tomar la decisión de ir, levantarse. Una acción puede cambiar tu futuro. Al tú levantarte, es una decisión que nadie la va a tomar por ti. Tienes que ser tú. Tú te tienes que levantar por tu familia. Tú tienes que luchar por los tuyos. No permitas que el diablo te tenga donde estás. No permitas eso. Hay que recuperar la presencia de Dios. ¿Cómo puedo recuperar la presencia de Dios? Orando, ayunando, perseverando. ¿Qué es lo que te está dominando ahorita? ¿La carne o el espíritu? Estamos viendo mucho Netflix, estamos viendo mucho Facebook, Instagram, TikTok. Estás alimentando la carne, pero no leemos la palabra, no oramos. El espíritu está débil. Cuando viene la tentación, ¿qué es lo que te domina? Ahí es un buen test para ver qué es lo que te está dominando. Cuando tú oras, ayunas, lees la palabra, perseveras, te mantienes en comunión con Dios, cuando viene la tentación, tú le dices, aquí no. Tú le pones un alto. ¿Por qué? Porque la carne está sometida. El espíritu es el que te está dominando. ¿Cuántos así hay aquí? Hermano, no hay ni uno entonces que ande en el espíritu. Necesitamos, hermanos, hacernos un autoanálisis. Necesitamos recuperar la presencia de Dios si creemos que se ha apartado de nosotros. Necesitamos levantarnos, amén. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando ciertas situaciones si Dios me dijo que me iba a bendecir? ¿Por qué es que estoy pasando esta enfermedad si Dios me dijo que quizás voy a ver hasta mi segunda y tercera generación? Porque muchas veces, hermano, Dios nos dice a dónde nos va a llevar, pero no nos dice el proceso. ¿Por qué? Porque si tú supieras lo que vas a sufrir, lo que vas a pasar, te darías por vencido al principio. Dios le dijo al pueblo de Israel que les iba a dar una tierra donde iba a fluir leche y miel, la tierra prometida. Pero no le dijo que iban a pasar 40 años en el desierto. Lo que Dios te ha prometido para ti, nada más tienes que persistir. No te rindas. Vas a pasar por procesos, pero el proceso te va a aumentar tu fe. Porque no hay victoria sin sacrificio. No puedes decir, quiero que el Señor me use para hablarle a la gente, para que cuando ore por los enfermos ellos sanen. Si no sacrificamos la carne y no ayunamos y no oramos, no podemos aspirar grandes bendiciones cuando no le somos fieles al Señor. No podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas si la presencia de Él no está en nosotros. Póngase de pie, por favor. Yo no sé cuánto tiempo quizás tú has pasado sin la presencia de Dios.